Desde hace unos años a esta parte venimos escuchando en organizaciones y empresas el acrónimo DEI, que representa las palabras diversidad, equidad e inclusión. ¿Pero qué entendemos por diversidad, equidad e inclusión? Vamos a explorarlo. Empecemos por el primero de los tres conceptos que creo que es el más escuchado, que es el concepto de diversidad. Entendemos por diversidad a que todas las personas que forman parte de una comunidad, de una organización, tienen características que las hacen únicas. Dentro de estas características podríamos nombrar nuestra historia, nuestros cuerpos, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestra identidad sexual, por nombrar algunos. Cada persona es única. Y es importante reconocer que ninguna de estas características es mejor ni peor que la otra. Nos parece un gran paso que esto empiece a formar parte de la agenda en las organizaciones y que se empiece a tomar conciencia de que no somos un grupo homogéneo de personas, sino que cada una de las personas formando parte de una comunidad tienen sus características especiales, son únicas y hablan de una diversidad. Claro que dentro de todas estas características, no todas han tenido el mismo espacio ni la misma visibilidad a lo largo del tiempo. Y esto nos conecta con el segundo de los conceptos, que es el concepto de equidad. A lo largo de nuestras vidas, algunas de estas características que poseemos como personas nos han abierto posibilidades, mientras que otras nos las han cerrado y nos han hecho la vida un poco más difícil. Hablamos de privilegios cuando pensamos en posibilidades que se nos fueron dadas en la vida asociadas directamente con alguna de estas características que poseemos como personas. Entonces, entendiendo que no todos tuvimos el mismo punto de partida ni tuvimos el mismo recorrido en la vida, el concepto de equidad propone generar oportunidades para las personas de acuerdo a lo que estas personas necesitan o este grupo de personas necesita. Entonces, la equidad nos llama a desarrollar realmente oportunidades para que todas y cada una de las personas pueda desarrollarse en plenitud y vivir una vida en bienestar. Esto nos lleva al tercero de los conceptos, que es el concepto de inclusión, que desde nuestra mirada es el que más invita a la acción, porque propone realmente cambiar el lente con el que miramos a las organizaciones y a las personas que forman parte y que hacen a las organizaciones para no solo ver la diversidad, sino también realmente valorarla. En una cultura centrada en las personas es clave generar políticas para que todas ellas se sientan dentro de un ambiente seguro y eso las invite a expresarse libremente, a sentirse valoradas y escuchadas dentro de la comunidad. Hablamos entonces de respeto, de trato digno, de visibilización, donde todas las personas se sientan valoradas por quienes son. Estamos muy entusiasmados con muchas iniciativas que vienen tomando cada vez más fuerza dentro de la diversidad, equidad e inclusión, pero sabemos que hay mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer. Nos parece fundamental que la diversidad y la equidad y la inclusión sean parte clave de nuestra cultura organizacional. Te invito a que te suscribas al canal, que interactuemos por medio de los comentarios aquí abajo y que también compartas este video con todas las personas que creas que se pueden interesar en este tipo de temáticas. Nos vemos la próxima. ¡Chao!